Queridos amigos, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que veas este video. Espero que te encuentres bien. Justamente como les prometí en otros videos que hemos visto atrás, hemos hablado del poder del subconsciente, hemos hablado, entre otras cosas, de cómo ser buenos empresarios, buenos trabajadores. Hemos hecho diferentes videos también en español, en portugués, alguno por ahí también en inglés, más cortito. Pero la idea siempre es animar y mandar nuestras mejores vibras a todos nuestros amigos, sobre todo los empresarios. Empresarios que estáis luchando cada día y que estáis ahí dándole, empujando el carro, como se dice. Bueno, yo les comentaba que quería hablar de algo que hoy día es un poquito tabú, es un poco, quizás es una materia un poquito, digamos, complicada y que a algunos también les vuelve un poco susceptibles, pero mismo así, yo con la mejor fe y con los mejores ánimos, ¿verdad? Pues quiero compartirles algo de estas experiencias y de estas iniciativas. Como les decía el otro día, vivimos en un mundo donde realmente nos la estamos pasando corriendo, estamos todo el tiempo corriendo y corriendo y corriendo y corriendo, trabajando de sol a sol, a primera hora de la mañana, prácticamente ya uno no para hasta la tarde y luego la vida de familia, final de semana, o sea, prácticamente un día, otro día, una semana, meses, años, y así nos la pasamos. Lógicamente vivimos en este sistema que nos está haciendo ser cada día más competitivos. El que estudia quiere estudiar más, el que tiene una carrera quiere más carrera, de ahí no es suficiente estudiar una carrera, también un MBA, un máster, un perfeccionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Grados y grados de nivel de inglés, ya no solo inglés, sino un super inglés, el C1, el C2, el D, el F, el G, el H. O sea, ya cada vez estamos en un tema más y más y más competitivo. La pregunta es, claro, hablamos de educación y hablamos de un tema fundamental con lo que tiene que ver con la preparación a nivel profesional. Pero ¿cómo estamos por dentro? ¿Existe algún termómetro que yo pueda poner a una persona y que pueda valorizar cómo esa persona está por dentro? ¿Cómo está su nivel de fiebre espiritual? Que esa es la palabra a la que quería llegar, el termómetro espiritual. No el termómetro profesional de qué estudio he tenido, qué he hecho, qué no he hecho, para qué he servido. Bueno, ahí tenemos el dueño de Sara, que últimamente están hablando de ese tema bastante, como el Señor es una de las personas más poderosas a nivel empresarial. Tenemos la suerte también que es español, pero lógicamente es un señor que, según nos comentan los informes y las entrevistas, no tiene unos estudios como muchos otros tenéis, pero mismo así esa persona ha sido un triunfador y nos quitamos el sombrero. Es increíble. O sea, el kit de la cuestión no necesariamente son los estudios. Es verdad que el mundo en el que vivimos exige que tengas grandes estudios, pero ¿y qué pasa? Que la gente está prácticamente perdiendo la razón por este tema y la gente llega a tener hasta ansiedad. Y en este tema de LinkedIn, por ejemplo, también la gente pues mide mucho ese asunto. Hace unos días estaba hablando con unos inversionistas y lo primero que me preguntan es, ¿tú qué estudios tienes? ¿No? Antes de nada, perdona, un momento, ¿tú qué estudios tienes? También en otros países que he vivido incluso y he hecho negocios, también te preguntan eso, ¿de qué colegio eres? ¿A qué universidad vas? O sea, no le interesa más otra cosa que saber, lógicamente, de qué colegio eres y qué universidad eres para sacar una radiografía de la persona. La pregunta es, esto es un tema netamente cultural, esto es un tema netamente del sistema de vida que estamos viviendo y lo estamos aceptando y mucha gente pues lo está haciendo prácticamente ya como uno mismo. Así que si tú quieres trabajar en una gran empresa, el modelo a seguir va a ser primero la valoración académica. ¿Cuánto eres o has estudiado? Aunque lo hayas hecho
prácticamente copiando o de la manera que lo hayas conseguido, eso no interesa. El tema es que lo tengas. Si lo tienes, pues ya ahí tienes 60 o 70% del puesto ganado. El resto da igual. En fin, yo quiero comentarles que yo discrepo con este sistema y con estos valores, porque para mí lo más importante es el interior de la persona, es realmente su personalidad y su interior y cuánto esa persona tiene de experiencia. Es verdad que tiene que tener estudios y tiene que tener facultades, raciocinio, etcétera, y también psicológicas, pero los headhunters tienen que estar evaluando esto, y desde aquí yo animo a que si tú eres headhunter no mires solo la valoración académica. Por favor, dale atención al tema espiritual, dale atención al tema interior de la persona. Como les decía anteriormente, por ejemplo, les comentaré de un conocido. Él pues fue una persona que vivió en Brasil, nuestro amigo, ahora daré el nombre, pero contaré primero, lógicamente, cómo él ha ido prácticamente creciendo en su vida. Comentaré de nuestro amigo Pedro Flor. Pedro Flor justamente se crió en un pueblo, en Santo Antonio de la Patrulla. Santo Antonio de la Patrulla es un pueblo que está en Río Grande do Sul, cerca a la ciudad conocida de Porto Alegre. Y este hombre se crió justamente en un morro, en un cerro, y él junto con su madre, que era de origen alemán, que había emigrado con sus padres y sus abuelos de Alemania, justamente se crió en este sitio. Su padre era llamado en aquella región una especie de indio o bugre, que le llaman, y justamente él pues estuvo junto con sus hermanos, tenían 10 a 12 hermanos aproximadamente. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Lo que le quiero decir que una persona prácticamente analfabeta, que en aquella época no tuvo oportunidades ni siquiera de poder estudiar, porque justamente no tenía ni recursos económicos, ni tenía las facultades, lógicamente el apoyo de su familia, y se encontraba lejos de estos lugares. Esa persona llegó a tener con el tiempo pues al menos grandes negocios relacionados con gastronomía, restaurantes, cafeterías, llegó a tener una cadena de pastelerías, de cafeterías en aquella región. En Brasil es muy típico un pastel frito como una empanada que los brasileros adoran y le encantan, que ellos saben de, si eres brasilero, sabe de lo que te estoy hablando. Bueno, pues nuestro amigo Pedro Flor hizo grandes negocios siendo analfabeto y siendo prácticamente una persona sin estudios. Y yo le estoy hablando de un caso. Hay millones de casos de personas que le puedo comentar de que han llegado a ser grandes empresarios, y son grandes empresarios, no necesariamente que sean personas que no saben leer o escribir, pero también personas que no tienen grandes estudios. Yo no soy una persona pro a no estudiar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del fanatismo y solamente pensar en este tema. Y ahora vuelvo al origen de lo que estábamos comentando, la parte espiritual. ¿Cómo está nuestra parte espiritual? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo están tus ánimos? Porque eso es el termómetro real. Primero, tanto para buscar trabajo, como para mantenerlo, y como también para hacer crecer ese trabajo. Tanto para buscar trabajo, porque si tú no eres una persona positiva, una persona que cree en ti, primero debes de creer en ti. Si tú no crees en ti, ¿cómo vas a encontrar un trabajo donde quieres que los demás crean en ti, cuando ni tú mismo crees en ti? Es muy importante este punto. Luego sería, ok, conseguiste el trabajo, muy bien, excelente. Ahora, ¿cómo mantienes ese trabajo? ¿Vas al trabajo solo para calentar el asiento o realmente te quitas, te remangas la camisa y te pones a trabajar con fuerza y haces un trabajo espléndido? Cada día haces que merezca la pena, haces cosas tan importantes por la empresa en la que estás que realmente merece que hayas hecho y que tengas ese trabajo, valoras ese trabajo cada día, agradeces ese trabajo cada día y haces todo lo que tu vida está representando, es porque realmente estás feliz. Otro punto importante con el asunto de creer en uno mismo
es no aceptar cualquier trabajo. Mucha gente está desesperada y no insiste y no persiste en seguir y continuar tocando puertas, batiendo puertas para que le abran. Porque recuerdan aquellas palabras, el que sigue tocando se le abrirá. Porque si uno no toca, pues no le van a abrir las puertas. Y uno tiene que seguir tocando, tiene que seguir batallando, uno tiene que seguir creyendo en uno mismo. Y la última parte, cómo crecer en el negocio o en el trabajo que uno tiene. Cómo poder llegar a etapas de ser jefe a gerente, de repente a vicepresidente, a director de la empresa, puede ser convidado, puede ser incluso incentivado, promovido, para que pueda tener un gran trabajo. Y en ese punto es en el que quería llegar, el termómetro espiritual. ¿Cómo está tu termómetro espiritual? ¿Está lleno? ¿Está en un punto donde está realmente equilibrado? ¿Cómo te sientes como persona? ¿Y cómo tú puedes atraer en tu vida, tanto para conseguir ese trabajo, como para mantener el trabajo, y como para que puedas llegar a crecer en ese trabajo, y crecer, y crecer, y crecer, y crecer? Pues ¿cómo tú te vas a sentir? ¿Estás animado? ¿Estás prácticamente un poco triste? ¿Estás decaído? ¿Introvertido? Claro, forma parte cada uno de su personalidad, pero ¿cómo tú te estás sintiendo? ¿Cómo tú estás? Y ahí es donde yo quiero llegar. ¿Cómo tú te estás sintiendo? ¿Te estás sintiendo bien? ¿Estás un poco desanimado? ¿Estás un poco triste? ¿Abatido? Pues eso es muy importante. ¿Se imagina si el dueño de la empresa o la compañía en la que trabaja supiera que tú estás desanimado? ¿Qué pensaría? O incluso familiares tuyos, personas allegadas. Es que estar abatido primero es normal, pero la cuestión es, ¿por qué estás abatido? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué lo que te está pasando? ¿Sientes que te falta algo? Justamente de eso se trata, de que nosotros tenemos que conseguir hacer cosas en nuestra vida que nos llenen, que nos causen alegría. Y por ejemplo, tomar un trabajo que no es el que nos gusta, pues sería todo lo contrario a estar feliz y contento. Sería continuar un camino donde uno está abatido. Tendencias de estar prácticamente desanimado, tendencias de estar involucrado en aspectos de la vida que solo nos van a traer cosas negativas, ansiedad, obsesión. Soy una persona obsesionada con las cosas, pues probablemente si estoy obsesionado, probablemente puedo hacer de que en mi vida esté atrayendo como un imán más obsesión, más puntos negativos, más callejones sin salida. Y justamente es esa la idea. Entonces, la parte espiritual, mis amigos, la parte espiritual, esa parte es mi yo mismo, el interior de uno mismo. Primero, amarse a uno mismo y luego al prójimo. Si no te amas a ti mismo, ¿cómo tú vas a amar al prójimo? Y uno se ama a sí mismo, luego puede amar a su trabajo, puede amar a sus compañeros, puede hacer cosas excelentes en su vida. Pero si uno no tiene lleno ese termómetro interior, esa felicidad interna, si uno no se encuentra con uno mismo, justamente no vas a poder crecer en la parte exterior. Entonces es muy importante eso, es el comienzo. Nos concentramos netamente en la parte exterior, en el trabajo, en conseguir, pero luego nos damos cuenta que por dentro estamos vacíos, no tenemos ilusión, no tenemos meta, no tenemos alegría, no tenemos carisma, nos falta algo, nos falta gasolina, nos falta justamente temperatura. Es como un motor frío que no anda. Estamos netamente yendo prácticamente con un letargo y con una rutina. No podemos continuar así. Por eso es muy importante que nos examinemos cómo nos encontramos, cómo estamos, cómo podemos renovar nuestras metas, cómo podemos renovar nuestro ego, cómo podemos renovar nuestros ánimos. Y ahí es donde yo les quiero ayudar. Ahí es donde creo que soy una persona justamente indicada para ayudarte a encontrarte, para ayudarte como empresario, para ayudarte personalmente, caso necesites. Me llamas,
Justamente ahí en el video abajo están mis contactos, mi teléfono, mi correo electrónico. Nosotros nos dedicamos a eso. Somos una nueva empresa de consultoría internacional, una consultoría personalizada, donde vamos al kit de la cuestión, donde vamos a animar a la gente, donde estamos pensando en lo que nadie piensa, que es en el interior de las personas, en cómo se están sintiendo, en cómo te sientes tú. Aunque tengas una empresa que tienes 10.000 empleados, pero estás vacío, ¿cómo es posible? Pues sí, pues es posible. Tienes unos grandes negocios, pero no ves el sentido del logro. ¿Por qué? Porque estás vacío, porque no tienes tu interior, le falta algo. Ahí es donde queremos tocar. Y justamente eso, no importa cuántos estudios tengas, no importa si eres analfabeto, no importa si tienes lo que tengas, si te falta o te sobra, la cuestión es si estás lleno por dentro, mi amigo. Y eso es lo que Alberto Alejandro Romero, un servidor, te quiere ayudar. En los próximos videos veremos más detalles de cómo, a pesar de estar apesadumbrados, estar cansados, estar agotados, estar tristes, a pesar de todo eso, tenemos grandes oportunidades y cómo saber aprovecharlas y cómo ir llenando ese tanque interior para estar felices y contentos. La pregunta es, ¿quieres realmente saber cómo animarte a nivel espiritual? ¿Quieres triunfar en tu vida pensando en que hay que llenar esa fuente, ese caudal interno espiritual? ¿Quieres saber cómo es? ¿Quieres que te ayude? Pues entonces sígueme. También si te gustó este video, recomiéndalo, porque es muy importante que esto llegue a todo el mundo. Si llegaste al final del video y te gustó, recomiéndalo. Si no te gustó, te agradezco mucho haberlo visto y gracias también por la paciencia de haberme escuchado. Un grande abrazo y les deseo lo mejor, que tengan un excelente y productivo día. Cuídense mucho. Adiós.